en esta nueva entrega vamos a detenernos un poquito en cómo fue la evangelización de Colombia y Venezuela. Colombia en esta época recibe el nombre de Reino de Nueva Granada y México va a recibir el nombre de Reino de Nueva España, ¿no? Para mediados del siglo XVI, el territorio de lo que es Colombia estaba explorado. Siglo XVI, estamos hablando de años 1500, estamos hablando de 1550, mitad del siglo XVI. Y ya habían sido fundadas las principales ciudades de lo que hoy todavía es Colombia, como Santa Fe, Cartagena de Indias. Santa Fe es Santa Fe de Bogotá, que hoy lo conocemos simplemente como Bogotá. Cartagena de Indias. Su evangelización fue llevada en parte por el clero secular y de distintas órdenes religiosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? La evangelización de Colombia se llevó adelante con pocos sacerdotes, sacerdotes diocesanos, y después vinieron algunos sacerdotes religiosos, ¿no? Estos primeros sacerdotes, algunos venían simplemente como clero castrense, como el clero que acompañaba a ¿cómo se llama? A las tropas militares, y bueno, y de paso iban evangelizando, ¿no? Ante esta escasez de clero para evangelizar, empezaron a formar catequistas laicos que fueron los que llevaron adelante esta evangelización, ¿no? Y más adelante, con este fin, se fundan las doctrinas, ¿no? Que eran poblados en el que se encargaba a sacerdotes doctrineros que formaran a los aborígenes para que después pudieran ser evangelizadores de sus pares. La jerarquía eclesiástica fue estableciéndose poco a poco. El cristianismo fue irradiándose, al igual que en otros lugares, a través de lo que eran las instituciones educativas y de caridad. También hay que decir de que también en este caso, el de Colombia y el de Venezuela, va a ser la Iglesia la defensora de los aborígenes, la promotora de la promoción humana. También hay que decir que esta primera jerarquía de la Iglesia en Colombia fue también muy atenta a los cambios que iba viviendo la Iglesia Universal, y por eso fue creando los concilios o sínodos que fueron antecedentes del concilio o el sínodo de México y de los sínodos de Lima, que fueron el aterrizaje del concilio de Trento para América. Fíjense ustedes que cómo habrá sido de fuerte la actividad en Colombia, que el Reino de Nueva Granada, que para 1564 el obispado de Santa Fe de Bogotá ya había sido elevado a arzobispado, ¿no? Quiere decir que ya se estaban armando diócesis sufragáneas. También hay que decir de que las congregaciones religiosas que más estuvieron presentes en esta zona, ¿no? En toda la evangelización de Latinoamérica y Argentina, ¿no? Los jesuitas un poco más tarde, pero primero los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, también estuvieron presentes en la evangelización de Colombia. También Colombia fue uno de los primeros países en recibir prontamente monjas religiosas. Los jesuitas en sus colegios ya están formando, estamos hablando de 1550, en mediados del siglo XVI, están formando a los seminaristas. En eso vemos la preocupación de los obispos por formar un clero autóctono, que es algo que, fíjense ustedes, no solamente lo dice Trento, ¿no? Sino que después el Concilio Vaticano II vuelve a insistir eso, ¿no? Con lo del clero
autóctono en nuestra realidad, ¿no? Y de ahí el esfuerzo de los obispos, como nuestro obispo, de que, impulsa tanto el tema del seminario y el tema del tema de las vocaciones, ¿no? Invierte tanto dinero y esfuerzo en eso, ¿no? Es simplemente hacerse eco de una necesidad que la Iglesia ve desde siempre, la necesidad de que cada región tenga un clero autóctono, ¿no? Hacia mediados del siglo XVII, que estaríamos hablando 150 años después de la llegada de Colón a América, empiezan a llegar a Cartagena de Indias, en Colombia, lo que es Colombia, grandes cantidades de negros capturados como esclavos en África, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente había una defensa del aborigen para que el aborigen americano no sea esclavizado. Gente inescrupulosa hubo siempre y de todos lados. Por eso, digamos, la iglesia vemos que sucesivamente los obispos se transformaban en defensores de los derechos de los aborígenes. Esto hizo que los comerciantes de esclavos tuvieran éxito y trajeran grandes cantidades de negros para las plantaciones de esta zona, ¿no? de América. Y los jesuitas fueron los que inmediatamente se dedicaron a la atención de esta pobre gente. Bueno, imagínense, pobre gente que en África le llegaban a su aldea, los cazaban como animales, los metían en un barco, los traían para acá. La mayoría moría en alta mar. Bueno, esta gente, que es pobre, realmente es la historia más negra de la humanidad, de la esclavitud. Los primeros en dedicarse a atenderlo fueron los jesuitas, y entre ellos fue la figura, sí, el apóstol de los negros, lo llamaron, ¿no? A San Pedro Claver, que fue canonizado por el Papa León XIII, el de la Rerum Novarum, en 1888, ¿no? Una obra realmente admirable a nivel humano y a nivel de evangelización, ¿no? Hay que por ahí ponerse, ¿no? en los zapatos, ¿no? Evangelizar a esa pobre gente que venía después de una extensa travesía a través del mar, tratados como animales, mal comidos, sucios, enfermos, habiendo perdido todo. Muchos perdieron su familia, todo. Y bueno, el primer gesto humano que recibieron fue de la iglesia, ¿no? Y de los jesuitas. Eso también son cosas, ven, que no se cuenta por ahí en las películas, no se cuenta en la literatura muy poco, y que es bueno saberlo, ¿no? Y eso hace que uno ame más a la iglesia y que diga, bueno, a ver, no somos herederos de un pasado que es un lastre, que es un negro pasado. No, somos herederos de un pasado glorioso en el que uno puede ver la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hombres y de las mujeres que simplemente vivieron lo que llamamos nosotros las obras de caridad, ¿no? Con el que tenían más sufriendo cerca, que fue una iglesia que fue voz de los que no tenían voz en más de una oportunidad. Y que se ocupó de la promoción humana a través de lo que tenían a su alcance, ¿no? El consuelo a través de las obras hospitalarias y la promoción a través de la educación, ¿no? En este tiempo teníamos que hablar también en esta entrega teníamos que hablar también de lo que es Venezuela, ¿no? ¿Y por qué Venezuela se llama Venezuela? A veces hay que preguntarse por qué las cosas se llaman como se llaman, ¿no? Y estuve investigando y dice que cuando llegaron los españoles se encontraron un poblado palafito de indígenas, ¿no? ¿Qué quiere decir palafito? Es sobre pilotes de madera, las casas hechas sobre pilotes de madera, sobre el agua, ¿no? Aparentemente en la costa de un río. Y entonces los españoles dijeron, oh, es una pequeña Venecia. Y de ahí quedó
Venezuela, ¿no? Ustedes sabrán que la ciudad de Venecia está construida también sobre pilares, ¿no? Sobre pilotes de madera, ¿no? Por eso que cuando los españoles vieron dijeron, mira, lo más parecido a Venecia, ¿no? En el sentido de que estaba construida sobre el agua, sobre tocones de madera, ¿no? Bueno, esto es un dato simplemente de color, para saber por qué se llama como se llama, ¿no? Colonización y evangelización fue muy difícil en Venezuela porque había caciques que realmente enfrentaron e hicieron la guerra a los españoles, encabezados por el cacique Guaycaipuro. Pero gracias a la persistencia se fue dando progresivamente la colonización y evangelización, ¿no? Para 1567 ya estaba fundada la ciudad de Caracas y para fines del siglo XVIII ya estaba configurado el territorio que posee hasta hoy en día Venezuela, ¿no? En lo que respecta a Venezuela, es la primera vez que se intenta separar colonización de evangelización. Los dominicos tienen la iniciativa de que la evangelización vaya separada de la colonización, que vaya adelantada. Hacen el trámite ante la corona española, les dan 300.000 maravedíes para que lleven adelante esta obra, pero ante el enfrentamiento armado de parte de los indios, fracasa este intento, ¿no? Y hay que esperar a que haya una segunda llegada de la propuesta del Evangelio de mano de la colonización, y esta vez fueron los franciscanos, ¿no? Los dominicos intentaron esa evangelización separada de la colonización, pero bueno, tuvieron que retroceder. Sin embargo, los franciscanos llegaron de la mano de la colonización, ¿no? Bueno, se intentó otro camino y no se dio. También se dio el curioso caso en Venezuela de que algo que había pasado en Europa y que uno podría decir no va a pasar nunca más, y pasó, que fue el caso de obispos gobernadores. En Venezuela pasó que estaba establecida la jerarquía eclesiástica. El primer obispo, Rodrigo Bastidas, era un hombre, una personalidad fuerte, y ante la muerte del gobernador desempeña el cargo de gobernador, de obispo y gobernador, lo cual no fue una buena experiencia como en ninguno de los otros casos, porque más que un obispo pastor terminó siendo un obispo guerrero, ¿no? Un obispo gobernador, con muchas veces más dedicados a las tareas de gobierno en lo secular que en lo propiamente pastoral, ¿no? Recién para mediados del siglo XVII, bueno, ya la iglesia va a estar normalizada, ¿no? Y para el siglo XVII ya vamos a ver nosotros de que la iglesia en Venezuela cuenta con más de 90 poblaciones, con un rosario de conventos de distintas congregaciones religiosas, en las que algunos no pudieron hacer pie, como los jesuitas, debido a la insalubridad de los terrenos en los que intentaron establecerse, y que también numerosos conventos de monjas florecieron de distintas congregaciones, ¿no? Así se fue estableciendo la iglesia en América Latina poco a poco, ¿no? Hasta la próxima.